Eduardo Robinson, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, Pedro, el gusto es mío. Gracias por la invitación. ¿Tenés la percepción, que dije yo en la apertura del programa, que hemos tocado fondo o sentís que todavía no tocamos fondo como para comenzar a rebotar? Bueno, mira, la economía argentina está terminando un año muy complicado, muy traumático, donde hubo un desajuste generalizado de las variables. Empezaron con las variables financieras, pero eso claramente empezó a perforar todo lo que tiene que ver con la economía real, la producción, la actividad, la construcción, la industria, el comercio. Es decir, eso se ha ido, esta inestabilidad financiera se ha ido repercutiendo en la actividad real. Por lo tanto, coincido con el diagnóstico que trazás respecto de que podríamos estar en alguna medida mirando la peor parte de lo que tiene que ver con el año en materia de repercusión en la actividad económica. Con lo cual entiendo que vamos a ver todavía algún deterioro en las variables al comienzo del año 2019, pero que va a ser... ¿En menor medida de lo que venimos viendo? En menor medida, claro, no, en menor medida de lo que venimos viendo. O sea, una recesión y una inflación decreciente, lo que eso no significa que desaparezca. No necesariamente va a desaparecer. El tema es, bueno, la gran discusión. El problema es que estamos en una recesión y las preguntas que caben ahí, Pedro, son dos. ¿Cómo se sale? El primero es cómo y el segundo es cuándo. ¿Cómo se sale de la recesión y qué forma va a tener la salida de la recesión? Vos sabés, ¿será una B corta? Christine Lagarde, cuando estuvo en la reunión del G20, su postura o su visión es que la Argentina puede tener una recuperación tipo B corta. Sí, con un rebote muy fuerte. Con un rebote fuerte. A mí me cuesta verlo. Otros hablan de una U. Y los pesimistas dicen que es una L, que caemos y que nos mantenemos así sin empeorar la situación, pero que no mejora de manera significativa. Bueno, eso va a depender mucho del clima, particularmente, que es una variable que nosotros no controlamos. ¿Por qué te digo el clima? Porque la Argentina va a depender del nivel de exportaciones agrícolas, que va a ser uno de los motores o de los factores que puede llegar a hacer que la economía no siga cayendo, no se siga deteriorando. Aquí pareciera que vamos a tener buenas noticias. Bueno, es probable que, según las perspectivas, que el clima pueda acompañar y que por lo tanto la cosecha sea mejor que la del año pasado. La Argentina tuvo a comienzos del año 2018, en la primera parte del año, cuando se levanta la cosecha gruesa, una de las peores sequías de los últimos 50 años, de acuerdo con los registros. Hay gente que creo que no entiende esto. ¿Sabes por qué? Porque no entiende que somos un país agroexportador. Agroexportador. Bueno, si vos... A ver, si al país agroexportador le va mal en el clima, le va mal. No, exactamente. A ver, quiero hacer una aclaración. Sí. No fue lo único que generó la crisis. Para nada. El gobierno tiene una cuota de responsabilidad enorme. No podés poner toda Los errores del gobierno tienen un porcentaje enorme. Eso es clarísimo, Pedro. Bien. Yo creo que quien se queda solamente en la sequía y que te privó de 8.000 millones de dólares... Porque te aumentó la tasa de interés de la Reserva Federal, que ya sabíamos. Igual que ahora se va a mantener la tasa de interés de la Reserva porque... Esto fue una crisis de balanza de pago, una crisis de deterioro de expectativas, y que ahora, con la mega devaluación que ha tenido la Argentina, el país que más ha devaluado en el mundo ha sido la Argentina este año, uno de los países en América Latina que va a terminar con la cuarta inflación del mundo en términos de lo que es el porcentaje de inflación, con lo cual esa devaluación que se ha producido en la moneda puede traer, si es que el clima acompaña, una recuperación en el sector agrícola y de esa manera poder traer algo de alivio a las economías regionales, pero claro, vos tenés los impuestos, las retenciones, que es la otra cara de lo que va a sostener, llamarle así. Sí, lo bueno que el gobierno déficit, recauda en dólares y paga en pesos. Entonces, cuanto más dólares ingresen por la venta de las cosechas el año que viene, mejor munido va a estar el Banco Central para hacer frente a los pagos, porque viste que hay algunas voces que dicen que en el 2020 la Argentina va al default y que no va a poder pagar la deuda. Sí, así es. O sea, la Argentina está, hay que mirar por parte la Argentina, ¿no? Lamentablemente, hoy por hoy tenemos un nivel de incertidumbre que no nos permite ver con claridad cuál puede ser el futuro de la Argentina 2020-2021. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina entró en un proceso de que necesita crecer, necesita expandir la capacidad productiva, la inversión,
y eso va a ser fundamental. Y el año que viene es muy difícil que haya inversiones en la magnitud en la que necesita la economía argentina. ¿Por qué? Porque a la recesión, que no sabemos ni cuándo ni cómo se sale, le tenés que agregar el factor político, que es un tema que, por supuesto, a medida que empiece a correr el calendario electoral, va a ir incidiendo claramente en todo el proceso de decisiones económicas. A ver, lo que vos le está diciendo claramente a la gente, si nosotros dos fuéramos dos inversores que estamos en Washington o estamos en Nueva York, me encantaría, ¿no?, que estemos los dos ahí. A ver, seríamos, bueno, lo dejamos aparte. Seríamos, y estaríamos viendo la Argentina. Tenemos que esperar a ver cómo se plantea el escenario político. Exactamente. No sería la misma decisión si Cristina sube en las encuestas a que si Cristina baja. No por Cristina en sí, sino por la continuidad de una política económica. Y por la incertidumbre que el escenario te va a dar. Porque pero vos a ver, si este es un país que cada vez que viene un presidente te cambia toda la regla de juego. Bueno, por eso te digo, si cambia, independientemente de que se llame Cristina o que se llame como se llame, el factor electoral en un clima electoral que va a estar bastante dividido, porque de acuerdo con algunos análisis políticos, yo no soy politólogo, pero algunos análisis sostienen que puede haber incluso balotaje en noviembre del año próximo. Si vos me decías recién, si somos inversores que estamos fuera del país, o que somos argentinos pero que tenemos capitales fuera, porque vos sabés que la Argentina tiene 400.000 millones de dólares fuera de la Argentina. Entonces, para repatriar, para hundir inversiones, vos necesitas un horizonte. La inversión depende de las expectativas que tenga quien va a hundir capital en un determinado país. Ahora, si vos no conocés las reglas de juego, si vos tenés probables candidatos opositores diciendo que tienen que revisar el acuerdo con el fondo, fíjate que puede eso traer algún tipo de decir, mirá, si van a revisar el acuerdo con el fondo, si la Argentina no logra revertir, nosotros estuvimos muy cerca este año del default, y no logra la economía crecer y estabilizarse, es muy difícil atraer inversiones en una economía que todavía luce muy inestable, inversiones de la cantidad y de la calidad que la economía necesita para entrar en un proceso de crecimiento. Nosotros venimos... A ver, le digamos a la gente, cuando nosotros hablamos de rebote, no es que estamos siendo optimistas, lo que decimos es que va a ser un año, no como pero el año que viene vuelve a caer el Producto Bruto Interno, o sea que sigue siendo un desarrollo económico deslucido, ¿no? Totalmente, por eso te digo, el mejor escenario que uno puede prever, el mejor escenario al menos en la perspectiva de diciembre de 2018 para el año próximo, es que la economía se estabilice. Ese es el mejor escenario al que nosotros podemos aspirar hoy. Que es muy poco, pero teniendo en cuenta con el año que estamos terminando, bueno, exactamente. Es una buena noticia. A ver, si el paciente estuvo en terapia intensiva y lo pasás a una habitación común y que se estabilice, puedo decir, es una gran mejoría. Sí, ahora, sigue estando internado, pero sigue estando internado, ¿está? Entonces, esto es lo que nos está pasando, porque desde otro punto vos tenés un presupuesto muy acotado, un presupuesto que además, por ejemplo, el déficit fiscal ¿cómo baja? Con retenciones importante, con más presión tributaria, y eso inhibe la inversión, con recortes a las provincias en materia de subsidios y por supuesto también en todo lo que tiene que ver con básicamente aumentar ingresos. Acá el problema es que no se ha bajado sustancialmente el gasto en la Argentina. Entonces eso también es una cuestión estructural que vos, inversor, no solamente estás mirando el riesgo político o qué pueda pasar con el fondo, etcétera, sino estás viendo, muchachos, cómo se van a financiar ustedes a partir del 2020, por ejemplo. El 2019 va a ser un año de una política fiscal durísima. Durísima. Va a ser muy duro porque tenés que cumplir y tenés que recobrar credibilidad, Pedro. La Argentina perdió y el componente credibilidad en cualquier política económica es fundamental. Si vos no creás las condiciones de credibilidad, después que pasás la materia credibilidad, analizamos la tasa de interés, entrás a hablar de otra cosa. La rentabilidad del Primero mercado, tenés que pasar el test, la competencia, test credibilidad. Ahora, terminamos un año con más pobreza, con más indigencia, pymes que cerraron, empresas que se achicaron, crecimiento del desempleo. Sí, es un año claramente, como te decía, el desajuste que han tenido las variables financieras, el dólar, la tasa, el riesgo país, que es un riesgo todavía de los más elevados de América Latina,
Eso claramente ha ido impactando, sobre todo en la segunda parte del año, en la economía real. Eso se ha traducido en un mercado laboral que no ha generado empleo, que es más, ha producido cierto desempleo en la Argentina, ha golpeado mucho a las pymes, al sector pyme está muy golpeado porque el problema es el financiamiento. Es decir, si vos tenés que descontar un cheque hoy, vas al banco, ¿cuál es la tasa que te pide para descontar un cheque? Arriba del 70%. Altísima. Muy alta. Entonces le has quitado oxígeno a la pyme y por supuesto eso está impactando en los indicadores sociales. El indicador social, claramente una pobreza por encima del 30%, un deterioro social claramente refleja esa inestabilidad macroeconómica. Vos coincidís conmigo, yo decía que Macri, este es el peor año de los 3 de gestión de Macri, termina con todas las variables peores de las que encontró cuando asumió el gobierno. Así es, tiene una inflación por eso elevada. El año que viene le van a mejorar un poco, pero a ver, no se puede esperar grandes noticias. No, el año que viene... Cuando nosotros decimos, a ver, las cláusulas gatillo van a seguir impactando en el crecimiento del consumo en enero, febrero y marzo. Sí. Después vienen las nuevas paritarias. Pero la economía, a ver, el Producto Bruto Interno va a volver a caer menos que este año. Significa que las porciones se vuelven a achicar, menos que este año, pero se achican. Claro, hay que ver el comportamiento. A ver, la inflación proyectada para el año que viene, optimista, 30%. 30%, la optimista. Entonces, con una inflación del 30%, cuando por ejemplo Chile termina la inflación anual de 3,2%. Sí. Claro, es decir, a ver, Eduardo, Chile nos ganó siempre y puede haber un televidente que diga, mire, Eduardo Robinson, Chile nos ganó siempre, no me gusta que me comparen. Perú. Bueno, vamos a Perú. Colombia termina. Vamos a Colombia, vamos a Bolivia, vamos a Uruguay. Claro. Vamos, es decir, tomemos el país de América Latina que más le guste y comparémonos. Es decir, creo que este fuerte desajuste de las variables implica para el año que viene un fuerte desafío del gobierno de reestabilizar la economía, recuperar credibilidad en su diseño macroeconómico y por supuesto enviar las señales al mundo de que la economía argentina es sostenible. De lo contrario, si la Argentina empieza, por ejemplo, a subir, porque claro, el año que viene vos decís es un año electoral, año electoral característico donde en general los gobiernos aflojan la materia fiscal, pero coincidimos creo en que en materia fiscal va a ser un año muy duro, y por lo tanto eso va a hacer que la disciplina fiscal es muy importante como un mensaje para, no solamente para el fondo, porque la gente dice, bueno, el fondo viene a ajustar. No, acá los primeros que cerraron el grifo del financiamiento fueron los propios mercados. Sí, el mercado. Cuando nos quedamos sin mercado, sin quien nos preste, nos tuvimos que ir al fondo. Tuvimos que tocar el timbre en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que el fondo sea el diablo, el demonio, el ajustador. Acá tenemos, si la Argentina no recupera esa disciplina fiscal fundamental para poder atraer inversiones, vamos a seguir bastante inestable, con muchas dudas, y por supuesto eso va a hacer que la inversión siga sin llegar a la Argentina. Vos decís, bueno, pero viene Vaca Muerta, vienen las PPP, vienen algunas cuestiones de inversión. No alcanza. No es que no vaya inversión, porque mucha gente dice, pero si hay inversiones en nuestra región, hay inversiones en otras provincias, la Argentina es un país receptivo a la inversión, pero no en la magnitud en la que necesita el país para sacar al país de un proceso de decadencia que lleva por lo menos 80 años, es decir, de altibajos que llevamos. Y a ver, para no hacerlo muy largo a la comparación al tema, tomá desde el año 2008 al 2018 5 años de crecimiento y 5 años de recesión. Claro. Entonces, en la suma algebraica esa, te da prácticamente que el PBI per cápita está estancado. O sea, la Argentina, en términos de producto per cápita, lo que le corresponde a cada habitante, está estancada. Sí. Es una economía estancada. Claro, hay un crecimiento demográfico, mayor demanda. Mayor de lo que crece. Pero lo que hay para repartir sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces, además de los términos de injusticia y de inequidad que tiene la Argentina. Eso, por supuesto. Está. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Por favor, por Pedro, venir a compartir con nosotros este análisis. El gusto es mío, como siempre. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa.